Buenos días. Pues nos da muchísimo gusto estar en el puerto de Coatzacoalcos llevando a cabo esta conferencia hoy viernes 19 de marzo. Vamos a informar sobre la situación de la seguridad pública en Veracruz. Va a informar el gobernador del estado y por parte del gobierno federal el almirante Eduardo Redondo Aramburu va a presentar un informe sobre el mismo tema, la seguridad pública en Veracruz. Yo quiero solo introducir esta conferencia haciendo mención al hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar 2.700.000 dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden porque este tema se lo traté desde hace cerca de 2 meses, cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas. En esa ocasión me dijo que se iba a analizar si ellos podían apoyarnos. Luego, en la última conversación que sostuvimos por teléfono, volvimos a tratar el tema y acordamos de que tanto funcionarios de Estados Unidos como de México iban a mantener comunicación y buscar la forma más conveniente para que se le diera respuesta a nuestra solicitud. Pues ya se logró el que esto se resolviera en buenos términos para nosotros, para el pueblo de México. Agradecer, repito, al presidente Biden por aceptar el enviarnos estas vacunas. Con estos envíos más los envíos que se están recibiendo de Rusia, de China, el compromiso que tenemos con la farmacéutica Pfizer, que ha estado cumpliendo puntualmente con todos estos envíos, con todas estas entregas, se va a seguir vacunando. Tenemos ya vacunas suficientes para el Plan Nacional de Vacunación, no se va a detener y se va a cumplir con el propósito, con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores para antes de que finalice abril, cuando menos con una dosis. Y vamos muy bien, siguen llegando las vacunas y se están aplicando ya en todo el país. Ya llevamos cerca de 1.000 municipios en donde se han vacunado a todos los adultos mayores. Y también vamos a ir vacunando maestras, maestros, trabajadores de la educación para el regreso a clases presenciales. Uno de los estados que está contemplado para iniciar con esta vacunación de maestras, maestros y regresar a clases presenciales es precisamente el estado de Veracruz. Esta era la información introductoria y ahora sí
le damos la palabra al gobernador del estado. Buenos días, muchas gracias, presidente. Bienvenido a la parte sur de Coatzacoalcos. Primero expresarles que el gobierno de Veracruz, un servidor, ha estado presente diariamente en la Mesa de la Paz. Acá es una coordinación estatal para la construcción de la paz, en la que intervienen todas las fuerzas federales, las representaciones de las fiscalías, la propia fiscal general del Estado, el fiscal representante de la Fiscalía General de la República, y hemos cubierto con ello el 100% de las sesiones que diariamente se llevan a cabo. Un servidor ha estado presente en el 90%, ese 10% ha sido por motivos en que he tenido que ir a la Ciudad de México, a las reuniones con funcionarios del gobierno federal. Decirle, presidente, que es precisamente esta coordinación entre los tres órdenes de gobierno la que ha logrado que bajemos el número de secuestros de manera drástica y el número de homicidios dolosos de manera también drástica. En segundo término, decirle, presidente, que este gobierno se une y se suma al Acuerdo Nacional por la Democracia, que estaremos presentes en el día en que se nos indique para suscribirlo. Asimismo, decirle que a nivel estatal también se ha promovido un acuerdo con los tres poderes, con líderes políticos, representantes de partidos políticos y con las alcaldesas y presidentes municipales. Está en marcha la firma de este acuerdo. El día lunes estaremos firmando los tres poderes del gobierno del Estado con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. También, por último, presidente, sabemos de la problemática internacional con respecto a la producción de vacunas, que ha existido un acaparamiento de muy pocos países, de más del 80% de las vacunas. Por eso, agradecemos mucho las gestiones que usted ha realizado a nivel internacional. Hoy mismo nos da esta noticia, lo cual desde luego se debe a la voluntad de usted, y por eso le agradecemos aquí el pueblo de Veracruz, porque gracias a esa excelente gestión, a su gabinete de salud, al doctor Alcocer, a Juan Ferrer del INSABI, al doctor Hugo López-Gatell, a todo el comité de especialistas que tiene usted enfrentando la pandemia por coronavirus, se ha logrado que en Veracruz 45 municipios estén al 100% cubiertos la totalidad de los adultos mayores, más 30 municipios que deben estar por arriba del 90%, por lo tanto tendríamos 75 municipios que ya tienen a sus adultos mayores vacunados con Pfizer, con la primera vacuna, y con las otras que usted ha instruido. Decirle que en esos se incluye la ciudad más grande, el puerto de Veracruz, que concluye también ya con el 100% de adultos mayores vacunados, y que en unos días más estará también la segunda ciudad más importante, que es la capital, en tamaño de población, que estará también ya al 100% con adultos mayores. Pero no solamente eso, sino que en 2 semanas más tendríamos 91 municipios con la cobertura ya de todos los adultos mayores. Le agradecemos todo esto y seguiremos trabajando de la mano con usted. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. La situación, muy buenos días a todos. La situación de seguridad pública en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Los delitos de mayor incidencia en el estado son los siguientes: homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a negocio, trata de personas, narcomenudeo, violación, feminicidio y robo transeúnte, posicionando al estado en el tercer lugar a nivel nacional. En cuanto a homicidios dolosos, durante el mes de febrero se presentaron 94 casos con una tendencia a la baja desde diciembre del 2018, ocupando actualmente el 18º lugar a nivel nacional. Voy a referirme a esta gráfica, ya que las siguientes tienen la misma estructura. En la parte superior van a poder ver el cuadro rojo, el de la parte superior derecha, es de diciembre del 2018 hasta la fecha. La línea verde nos marca la tendencia. En la parte central está el acumulado anual del 2015 al 2021, lo que va del 2021.
la parte inferior izquierda, de comparativo de febrero a febrero, 2015-2016 y así sucesivamente. Y la parte derecha, el comparativo del mes de febrero con todos los meses de febrero de los años anteriores. Continuamos. Secuestros. En el mes anterior de febrero se presentaron 5 casos de secuestro con una marcada tendencia a la baja desde diciembre del 2018, ocupando actualmente el segundo lugar a nivel nacional. En cuanto a extorsiones, se presentaron 66 casos de extorsión, también con tendencia a la baja desde diciembre del 2018, ocupando actualmente el octavo lugar a nivel nacional. Se presentaron 421 casos de robo a negocios, con una tendencia a la baja de diciembre del 2018 y actualmente se encuentra Veracruz en el 13º lugar a nivel nacional. Narcomenudeo. En febrero existieron 74 casos relacionados con el delito de narcomenudeo, con una tendencia a la alza desde diciembre del 2018 y se posiciona actualmente en el 30º lugar a nivel nacional. En feminicidios, en el mes de febrero se presentaron 8 casos de feminicidio con una marcada tendencia a la baja desde diciembre del 2018, ocupando actualmente el 5º lugar a nivel nacional. En cuanto a violación, existieron 20 casos de violación, también con tendencia a la baja, ocupando actualmente el 30º lugar a nivel nacional. Trata de personas, no se reportaron casos de trata de personas en el mes de febrero, sin embargo se mantiene con una ligera tendencia a la alza respecto a diciembre del 2018 y se posiciona a Veracruz en el 29º lugar a nivel nacional. El robo a transeúnte. Existieron 250 casos en el mes de febrero de casos de robo a transeúnte con una tendencia a la baja de diciembre del 2018, posicionándose como 14º lugar a nivel nacional. En cuanto al robo a casa-habitación, existieron 232 casos de robo a casa-habitación con tendencia a la baja, ocupando actualmente el 14º lugar a nivel nacional. Y en cuanto al robo de vehículo automotor, se presentaron 318 casos de vehículo automotor, también con tendencia a la baja, ocupando actualmente el 14º lugar a nivel nacional. En el mes de febrero se presentaron 19 casos de robo a transportistas, con una tendencia a la baja en los últimos meses, desde diciembre del 2018, y actualmente se posiciona en el 14º lugar. La violencia familiar. Se presentaron 859 casos de violencia familiar, con una tendencia a la baja, ocupando actualmente el 14º lugar a nivel nacional. El total de delitos contabilizados hasta el mes de febrero fueron 3.927, reflejando una ligera tendencia a la baja respecto a los años anteriores, colocándolo en el 24º lugar de incidencia a nivel nacional. Homicidios dolosos. Al finalizar el año 2020, el Estado presentó una tasa de 32.88 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, colocándolo en el 22º lugar nacional por debajo de la media nacional. Fuerzas de seguridad. Por parte de la Guardia Nacional se encuentran desplegadas 18 coordinadores regionales que, contabilizadas con el personal de Marina, Sedena y Policía Estatal, conforman un total de 19.850 efectivos en el Estado. En el presente año se continúa con el proceso de construcción de 7 cuarteles de la Guardia Nacional, así como 36 sucursales del Banco del Bienestar en 31 municipios. Recursos federales de seguridad. El Estado recibe recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios para el mejoramiento de la seguridad, como lo pueden observar en la gráfica presentada. Beneficiarios de programas sociales. Los programas sociales que aporta la Federación son un poco más de 13.790 millones de pesos, que benefician a más de 1,5 millones de personas materializados en programas de bienestar social. Como pueden observar, se encuentran los programas de producción para el bienestar, pensión de adultos mayores, atención a personas con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, Comisión Nacional de Vivienda, becas educación básica, becas educación media superior,
Jóvenes escribiendo el futuro y tandas para el bienestar. Continuamos. Atención a emergencias sanitarias. En el Estado, durante la atención en la presente emergencia sanitaria, se realizaron las acciones de prevención, detección y contención de la propagación del virus, con un total de 1.299 elementos en 48 hospitales COVID-19, como puede plasmarse en la presente gráfica. En cuanto a Plan Marina, Plan DN3E y Plan Guardia Nacional, y en atención a la emergencia sanitaria, afectaciones por las lluvias, inundaciones por fenómenos meteorológicos, ciclones tropicales y pandemias, se han activado en el Estado el Plan Marina, Plan DN3E y el Plan Guardia Nacional, habiéndose atendido un total de 12 eventos en el año 2020 y 2 eventos en lo que va del presente año. Las 2 estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia marítima de Marina ubicadas en Veracruz y Coatzacoalcos han realizado 113 operaciones navales del año pasado a la fecha, proporcionando 2 servicios de evacuaciones médicas y rescatando a 53 personas. Dentro del Plan Migrante Frontera Sur se tienen puestos integrados por las siguientes autoridades: Sedena, Marina y Guardia Nacional, mismos que han efectuado 2.657 rescates humanitarios de migrantes del año pasado a la fecha. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Buen día. Adelante. Con su permiso, señor presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecer muy cordialmente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a su equipo de trabajo por recibirnos en este bello estado, así como al ingeniero Manuel Carranza, presidente municipal de Coatzacoalcos. Muchas gracias. Pues nos es muy buenos días, nos es muy grato participar hoy junto a nuestro presidente en esta conferencia, sobre todo después de haber sesionado en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en Veracruz. Saludo con mucho respeto a los integrantes hoy que nos acompañan en esta mañanera, al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, al almirante Eduardo Redondo Aramburu, subsecretario de Marina, y también al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Decir que, como sabemos, vivir en paz y tranquilidad es una de las exigencias más sentidas de la población. Por ello, la Estrategia Nacional de Seguridad planteada por nuestro presidente es una herramienta fundamental para trabajar coordinadamente y dar resultados. Cada día por la mañana evaluamos y revisamos los hechos relevantes en el país, con el único objetivo de lograr avances en todas las regiones y en todas las entidades. La estrategia es integral, alinea todos los esfuerzos para enfrentar óptimamente los desafíos, garantizando una adecuada coordinación entre las diversas instancias municipales, estatales y federales. Estoy convencida de que la coordinación y la constancia son indispensables para hacer frente a la delincuencia y alcanzar la paz. Por ello, resulta fundamental el trabajo que realizan en las mesas estatales y cada una de las 260 regiones del país. Reconocemos la labor el día de hoy y el trabajo de todas y todos los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz en Veracruz, donde los resultados son el reflejo de la constancia y dedicación. Esto nos llena de orgullo, porque nos demuestra que trabajando cotidianamente se puede lograr mejores y mayores resultados. En especial, el día de hoy, reconocer al gobernador, quien de manera permanente acude todos los días a las mesas de construcción de paz, lo que habla del compromiso con sus paisanos veracruzanos. Es importante destacar lo que aquí dijo el subsecretario de Marina, el almirante Redondo. La disminución que en Veracruz ha tenido la incidencia delictiva para diversos delitos de alto impacto en los últimos 12 meses, con respecto al mismo periodo del año anterior. En resumen, el secuestro disminuyó 56.62%, el robo en diversas modalidades disminuyó 26.46%, el robo de vehículo disminuyó 30.54%, el robo a transeúnte 22.87% y el robo a casa habitación 17.2% en relación con el periodo anterior.
colocándose Veracruz en el número 22 a nivel nacional. Por eso decimos que también la estrategia para disminuir los homicidios en el Estado está rindiendo frutos en este gobierno. Y también decir que otros de los delitos que más lesionan a la población y que más afectan es el secuestro y la extorsión, que como decíamos va a la baja. Así el secuestro, esta disminución de 59.38 respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente decir que el trabajo en el país y en la entidad es intenso y se está reflejando en las cifras. Esto nos convoca a trabajar con mayor compromiso en los municipios que aún concentran algún tipo de incidencia delictiva en la entidad. Por eso le decimos a los veracruzanos que siempre cuenten con el Gabinete de Seguridad, que por instrucción del señor presidente se reúne todos los días y estamos integrados a trabajar codo a codo en esta encomienda, porque la Estrategia Nacional de Seguridad también plantea elementos mejor capacitados, equipados, certificados en las distintas corporaciones policíacas y de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. En cuanto a salarios de los policías, Veracruz se encuentra por encima de la media nacional y también destaca el municipio de Coatzacoalcos como el que mejor retribuye a sus policías. Decir entonces que estamos muy satisfechos del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y en especial de la Guardia Nacional, que es una parte de la Estrategia Nacional de Seguridad aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, su construcción. En todo el territorio estamos recibiendo solicitudes para ampliar la presencia de la Guardia Nacional y pues por la aprobación que tiene por parte de mexicanos y mexicanas, pues según las encuestas, la Guardia Nacional cuenta con la aprobación de 8 de cada 10 personas en México. También decir que estamos trabajando en conjunto con el gobierno de Veracruz, con el señor gobernador, precisamente en la protección de aspirantes y candidatos que requieren protección de las autoridades. Finalmente, solamente reafirmar el compromiso de este gobierno, de la Secretaría y de todos los que integramos parte del Gabinete de Seguridad Nacional, el compromiso con la construcción de la paz en nuestro país y dando cumplimiento al presidente de atender precisamente la Estrategia Nacional de Seguridad y aportar desde todas las dependencias y de todos los servidores públicos el compromiso de trabajo constante y firme que el pueblo de México merece. Muchísimas gracias el día de hoy aquí por su atención, gracias por su presencia y gracias que nos permite servirles y trabajar con ustedes. Gracias. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a abrir los 4 y luego 4 mujeres si lo desean. Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernador, almirante, generales, secretaria, presidente municipal. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, Diario Basta en la Ciudad de México, de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a la presentación de los avances en la mesa de seguridad y al mensaje que acaba de dar la señora secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hay un cuestionamiento precisamente que viene que llegó por salvoconducto de redes sociales a Grupo Cantón, en atención a los múltiples feminicidios que vive el país y en particular un feminicidio que se dio en la ciudad de Cozoloac, en el cual perdió la vida la doctora Gladys y su hija Carla Enríquez, que tengo entendido iba a ser candidata para este municipio. En consecuencia, señor presidente, me gustaría hacerle el planteamiento, punto número 1, de cuál ha sido el avance que ha tenido este feminicidio y si hoy, con base en esta reunión en la mesa de seguridad, nos podría comentar la secretaria cuál sería esta estrategia cabal para de una vez por todas tener una estrategia para acabar con este funesto crimen que es el feminicidio en México. Gracias, presidente. Pues estamos trabajando de manera coordinada con los gobiernos municipales del país, con los gobiernos estatales. Aquí en Veracruz es muy estrecha la coordinación porque la mesa de seguridad y de paz que se lleva a cabo todos los días en Veracruz la encabeza el gobernador. Lo que hacemos a nivel nacional de reunirnos de 6 a 7 de la mañana para recibir reportes y el parte
de lo sucedido en el país se replica en estados y se replica también en regiones del país. Esa es la manera en que trabajamos. Y así como el presidente todos los días, de lunes a viernes, con el Gabinete de Seguridad, estamos atendiendo los temas en esta materia, así lo hacen en los estados. Los gobernadores coordinan esta mesa para tener la información y tomar decisiones de inmediato. El caso que mencionas es un asesinato de dos mujeres, la mamá y la hija, en Cozoleacaque, Veracruz, aquí cerca. Muy lamentable caso, se considera feminicidio. Decirle a los veracruzanos que ha estado actuando el gobierno del estado y el gobierno federal, ya hay detenidos y hay órdenes de aprehensión para otras personas y se ha avanzado mucho en la investigación. Yo espero que pronto, muy pronto, se termine de esclarecer este lamentable caso del asesinato de dos mujeres, mamá e hija, aquí en Cozoleacaque. No va a haber impunidad. Ya no existe impunidad, no es como antes, de que cometían un crimen y como había influencias o la delincuencia tenía secuestradas a las instituciones, la delincuencia era parte del gobierno. Por eso no se castigaba a los responsables. Ahora es distinto. Ahora está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridades. De modo que sí vamos a seguir dando respuesta y protección a la gente. Muchas gracias, presidente. Ahora, recapitulando también un poco el discurso del gobernador en atención al puerto de Veracruz, me vino a la mente una figura que usted ha empleado muy seguido en sus conferencias, el expresidente don Adolfo Ruiz Cortines, aquel jugador de dominó, aquel presidente austero. En atención a este preámbulo, señor presidente, y bueno, nosotros que hemos tenido el gusto de acompañarlo tanto en Tabasco, aquí en Veracruz y mañana el día en Oaxaca, hay algo que nos hemos dado cuenta, o al menos su servidor, que es este interés en la población de querer acercarse, de querer que atiendan sus demandas. Entonces, señor presidente, tengo entendido, don Adolfo Ruiz Cortines lo que hacía era que recibía todos estos mensajes y después les daba la debida atención. ¿Cuál sería ese proyecto, señor presidente, que tendría usted para estos tres estados, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y en sí todo el sureste mexicano, que si bien ha estado bastante rezagado en todo el desarrollo nacional, con la controversia que son estados muy ricos, Tabasco en el ámbito petrolero, Veracruz en el ámbito de recursos naturales, Oaxaca en el ámbito de gastronomía y de cultura? Señor presidente, si bien es claro los proyectos que ha tenido con base en este sexenio para impulsar el desarrollo en esta región, pero ¿cuándo usted considera se podrían ver ya materializados en el contexto económico y en el contexto social para que esta parte del país pueda fungir como un motor capaz de impulsar el desarrollo nacional? Gracias, presidente. Bueno, se está impulsando el desarrollo de México de manera horizontal. Lo que buscamos es que haya crecimiento económico en toda la República, porque un distintivo del modelo neoliberal fue de que solo hubieron regiones con crecimiento. Incluso la mayoría de los municipios perdió población en el periodo neoliberal, porque se abandonó el campo, se abandonaron las actividades productivas y la gente se fue en busca de trabajo a estos polos de crecimiento, Cancún, la Riviera Maya, el Caribe, en Quintana Roo, y eso no todo Quintana Roo, nada más el norte de Quintana Roo, porque el sur de Quintana Roo también se quedó rezagado. Y Yucatán y Campeche y Chiapas y Tabasco y Veracruz y Oaxaca, todos los estados del sureste. ¿Dónde más hubo crecimiento durante el periodo neoliberal? En las ciudades turísticas del Pacífico,
Vallarta, Los Cabos. ¿En dónde más hubo crecimiento? Sobre todo comercial. En los grandes centros urbanos del país. ¿En dónde más hubo crecimiento? En las ciudades fronterizas. Pero en el resto del territorio no hubo crecimiento. Ahora lo que estamos procurando es que sea un crecimiento en todo el territorio y darle atención especial al sureste para que haya un equilibrio, porque también en términos así muy generales creció el norte, creció poco, pero hubo crecimiento en el centro y decreció el sur-sureste. Entonces ahora lo que queremos es que se atienda el sur-sureste como se está haciendo para que haya un crecimiento parejo en todo el país. Por eso los proyectos para el sureste, el Tren Maya, estamos hablando de 1.500 kilómetros de líneas férreas para trenes de carga de pasajero. Esto ya está en marcha y se están generando muchos empleos por esta obra, miles de empleos. Y aquí donde estamos, precisamente hoy vamos a llevar a cabo una supervisión, se está llevando a cabo, se está llevando a la práctica un plan de desarrollo del istmo en toda esta franja del territorio nacional. Es importante que se sepa que se va a rehabilitar la vía del ferrocarril desde Palenque hasta Coatzacoalcos, porque de Palenque hacia Cancún pues ya forma parte del proyecto del Tren Maya. Faltaba tomar en consideración lo que es el tren de Palenque a Coatzacoalcos. Esto en beneficio de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, pero también se está ya rehabilitando. Ese es un proyecto en marcha, la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Ya está ese trabajo, esa obra. Ya también se están modernizando los dos puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz. Y va a anunciarse pronto ya la creación de 10 centros de fomento a la industria. Vamos a llevar a cabo en el Istmo un plan para crear polos de desarrollo industrial en 10 polígonos a lo largo de todo el Istmo de Tehuantepec, desde Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y van a tener las empresas apoyos especiales, es decir, van a haber estímulos para que se reduzca el pago del IVA a la mitad, se va a reducir el pago del impuesto sobre la renta a la mitad, se van a dar facilidades para que en estos parques industriales, repito, 10, desde Coatzacoalcos a Salina Cruz, en todas estas extensiones o parques industriales, se generen muchos empleos. También es importante que se sepa que estamos invirtiendo permanentemente para la modernización de las refinerías. No solo se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, sino se está modernizando la refinería de Minatitlán, que ya produce mucho más gasolinas que antes, porque hemos estado invirtiendo, rehabilitando las plantas. Y lo mismo la refinería de Salina Cruz. Bueno, todo este corredor, pensemos, el tren Palenque-Coatzacoalcos, el tren del Istmo, Coatzacoalcos, Salina Cruz, también de Ixtepec a Tapachula, los dos puertos,
los parques industriales. Todo este complejo va a estar a cargo, se le va a entregar a la Secretaría de Marina y a los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Ese es el plan que se tiene para el desarrollo económico de esta región del país. Desde luego, todo esto acompañado de los programas de bienestar, el apoyar a los productores del campo. Ayer y hoy vamos a estar evaluando el programa Sembrando Vida, van a continuar entregándose las becas, va a continuar entregándose la pensión a los adultos mayores. Ya en este mes se termina de entregar apoyos a adultos mayores por adelantado, porque ya va a iniciar la veda electoral y se van a entregar estos apoyos a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad en este mes de marzo. Entonces vamos avanzando, atendiendo las necesidades de esta región del país. Presidente, ya por último, en atención al tema que usted comentó de las vacunas, con base en el comentario que le hizo el presidente Biden, refirió en el regreso a clases. En consecuencia, yo sí quisiera preguntarle, en atención a que más de una y un joven ya quisiera ese regreso, pero este regreso a clases se prevé, bueno, más bien dicho, ¿cómo lo tiene previsto el gobierno? Primero empezando por primaria, secundaria, preparatoria, y las universidades, ¿cuándo podrían entrar a clases con base en el plan de vacunación que se tendrá previsto? Y también, obviamente, es con base en los semáforos de los estados, ¿no? Pero, más o menos, ¿cuál es este plan que tiene esgrimido el gobierno mexicano para la vacunación en el contexto del regreso a clases? Muchas gracias, presidente. Primero es terminar de vacunar a los adultos mayores. Esa es la prioridad. Adultos mayores. ¿Por qué razón? Ya lo he dicho en varias ocasiones, está demostrado que si se vacuna a todos los adultos mayores de 60 años, se logra reducir la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces, es una población que se debe de atender de inmediato, con urgencia. Si nos llegan vacunas, como está sucediendo, suficientes, vamos a ir poniendo en correspondencia esta vacunación de adultos mayores con maestras, maestros, trabajadores de la educación. De modo que cuando se tengan vacunados adultos mayores en un estado y se puedan vacunar los 135,000 maestros y maestras, 138,000 maestras, maestros, pero serían como 200,000 aproximadamente, todos los trabajadores de el sector educativo. Entonces ya son 200,000 adicional, ya teniendo vacunados, como hicimos en Campeche. Están vacunados alrededor de 20,000 maestras, maestros, trabajadores de la educación, y ya se están vacunando 80,000 adultos mayores de todo Campeche. Entonces, ya teniendo a estos dos grupos de población vacunados, entonces sí, vamos a limpiar las aulas, a pintarlas, a arreglarlas, protocolos de todas maneras de salud, protocolos sanitarios, y al regreso a clases. ¿Qué se tiene que también considerar? La situación de la pandemia, el semáforo. ¿Por qué Campeche? Porque es de los estados, o fue el primer estado en tener semáforo verde durante mucho tiempo. En esa misma situación está Chiapas, que también está en verde. En el caso de Veracruz también ha habido un muy buen control de la pandemia, está en amarillo, pero yo creo que muy pronto entra en verde. Y así va a ir aplicándose el programa para el regreso a clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar. Eso es lo que estamos llevando a cabo, ese es el plan. Hola, presidente, muy buenos días. Gaspar Vela, de La Octava. En primer lugar, presidente, preguntarle, ¿su gobierno dará algo a cambio a Estados Unidos por el envío de estas 2.5 millones de vacunas? ¿Y cuándo hay alguna fecha estimada de cuándo llegarían las vacunas, presidente?
pues ¿qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado: amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Trump. Se pensaba de que no iba a ser fácil la conciliación y se logró una muy buena relación de respeto mutuo. Cuando asume la presidencia de Estados Unidos el presidente Biden, nuestros adversarios también empiezan a pronosticar de que iban a ser malas las relaciones y no ha sido así. Hemos platicado ya varias veces, tenemos muy buena comunicación, hay una relación también de respeto y de cooperación, y esta es una prueba fehaciente. El que se le planteó desde enero, me acuerdo bien porque todavía no me daba el COVID, fue un día antes de que resultara positivo de COVID. Estaba yo en Monterrey y ahí hablé por teléfono y pues el tema que nos importa desde hace mucho tiempo es enfrentar la pandemia, y en la conversación ahí le traté por primera vez el tema. Dije: presidente, ustedes tienen mucha producción de vacunas y nosotros necesitamos vacunas. Le solicito que en calidad de préstamo, en tanto llegan las que tenemos contratadas, nos adelanten. O sea, ¿se pagarían después, presidente, estas vacunas se enviarían? Es que ya tenemos contrato con AstraZeneca por millones de dosis, pero para entregar en el mediano plazo. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora? En ese mismo contrato con AstraZeneca se adelantan las entregas. No es un contrato adicional, es que por tener Estados Unidos estas vacunas y no estarlas aplicando porque ellos tienen cantidades suficientes, les hicimos la petición, la solicitud, le recordé el tema de nuevo en la última conversación que sostuvimos hace como un mes y se acordó de que se iba a tratar el tema, el asunto, y afortunadamente ya nos van a enviar 2.700.000 dosis. La semana próxima calculo que vamos a tener esas vacunas. Hoy va a informar sobre el acuerdo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a las 9:30, 10 de la mañana, informa sobre este acuerdo. Ok, presidente, muchas gracias. En otro tema, preguntarle a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ¿qué reporte tiene el Gabinete de Seguridad acerca del asesinato de 13 policías el día de ayer en el Estado de México? Si ustedes han detectado algún grupo de la delincuencia organizada relacionado en esta masacre, secretaria. Sí, efectivamente hemos estado en comunicación con las autoridades del Estado de México y ya hay una coadyuvancia, una colaboración en el seguimiento y la investigación del caso por parte de todas las autoridades federales, tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa, de la Marina y por supuesto de todas las instancias de la Secretaría. Está allá CONACE y también las mesas de construcción de paz. Sí hay ya hay unas líneas de investigación que se están siguiendo y yo preferiría dejar la batuta, como nos los han solicitado, al fiscal del Estado de México por el momento. No obstante, estamos en la mejor disposición siempre de apoyar la investigación y el seguimiento de estos casos. Ok, secretaria, el día de ayer el jefe de Comando Norte de Estados Unidos decía que 30-35% del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. ¿Ustedes, el Gabinete Nacional de México, qué lectura le da? ¿Comparte esta visión que hace Estados Unidos? De ninguna manera. Esa no es real, esa afirmación no es real. Tajantemente la negamos y
efectivamente, sí hay presencia en algunas zonas, como todo mundo lo conoce, en algunas entidades, no en todo el territorio, pero en algunas entidades pues hay presencia de grupos delictivos que se combaten diariamente con todo el aparato del Estado de este gobierno mexicano. Finalmente, secretaria, nada más, ¿qué acciones está haciendo el Gabinete de Seguridad que usted coordina para evitar la expansión y la violencia que ha tenido últimamente o que se ha presentado últimamente el Cártel Jalisco Nueva Generación en el territorio nacional, secretaria? Hay toda una estrategia nacional de seguridad en donde todos los días se atienden la violencia que se registra en varias zonas, no solamente de un grupo delictivo, sino de todos los grupos delictivos del país, en conjunto, en coordinación y sobre todo con mucha inteligencia. Y para no hacer operativos o en lugares donde no hay ese tipo de delincuencia y tener más asertividad y más, digamos, dar con esos objetivos de manera muy precisa, con más precisión. Gracias. Adelante. Quedamos que son los 4. Buenos días, señor presidente. Está bien. Buenos días, señor presidente. Eder López Ya Cabrera. aparecen diputados. ¿Verdad? Usted primero. Muy cordialmente y muy políticos, ¿no? Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Eder López Cabrera, de Diario del Istmo e Imagen del Golfo. Bueno, sin duda, Coatzacoalcos está en las prioridades de la Cuarta Transformación. Es el punto más avanzado del corredor interoceánico, con 2 de los polos de desarrollo, y al tener finalizada la primera etapa de trabajos en el puerto. Incluso frente a nuestras costas, tenemos 2 de los más de 20 campos prioritarios. Pero pese a todas estas ventajas logísticas, a más de un año que hay significativos avances aquí en el puerto, la pregunta de los empresarios es la misma. Y ya usted ya nos adelantó 2 de los incentivos, que es el IVA y el ISR, pues a la mitad de lo que está en el país. Entonces, ¿cuáles son los otros incentivos fiscales que se otorgarán dentro de estos municipios y cuándo se estarán presentando? Y luego continúo con las otras preguntas. Sí, hablé de los parques industriales. Imaginemos un parque industrial. Son en promedio 500 hectáreas, un parque. Allí se van a instalar empresas. Esas empresas que se instalen en los parques industriales van a tener esta disminución del IVA, del impuesto sobre la renta y otros apoyos, con el propósito de que se generen empleos en todo el istmo. Esto va a ayudar mucho el desarrollo del sur de Veracruz y de Oaxaca. Eso es lo que se está contemplando, pero además se está invirtiendo, como decía, en la refinería de Minatitlán. Ya son 3 años consecutivos de inversión, porque en el periodo neoliberal se apostó a abandonar las refinerías. Que nunca sirvió. Sí, la reconfiguración que nunca se dio, cobraron muchísimo a empresas extranjeras y en vez de aumentar la producción en la refinería, se redujo. Ahora estamos ya aumentando la producción en las 6 refinerías que se tienen en el país. Entonces, todo esto es inversión para Coatzacoalcos, para toda esta región. Entonces vamos a continuar apoyando. ¿Hay alguna fecha para dar a conocer el resto de los incentivos? Bueno, es importante también que se sepa que no hemos dado a conocer lo de los incentivos porque estamos terminando de llevar a cabo los acuerdos con los dueños de la tierra en todo el istmo. Ya se tienen como 7 grandes predios, faltan 3 y estamos por terminar. Se podía haber dado a conocer mediante un decreto el apoyo para las empresas, pero decidimos esperar a tener los 10 grandes predios para estos polos de desarrollo.
La segunda pregunta, señor presidente. En su visita del 6 de junio del año pasado al complejo Cangrejera, se anunció la conformación de un equipo técnico entre Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía para determinar la factibilidad de un tren de refinación. ¿Hay algún avance al respecto? Y también, ¿qué ha ocurrido con el mantenimiento en este complejo? Porque hace algunas semanas hubo una explosión. No existe todavía una versión oficial de los casos, más que versiones anónimas de trabajadores que reportan que se ha dejado en el abandono este complejo. Sí, se está garantizando que haya mantenimiento. Vamos a pedirle a la secretaria de Energía que dé un informe sobre lo que está sucediendo en este complejo, y sobre el tren de refinación también se está analizando qué es lo que más conviene, porque nos dejaron una planta coquizadora a medias en Tula. A lo mejor a los que nos están viendo les tocó constatar de que en la carretera de Querétaro trasladaban equipos muy grandes, incluso quitaban puentes para poder trasladar tanques enormes. Pues era para esa planta. Esto en el gobierno anterior, que iban a construir esa coquizadora. Es una planta o varias plantas para sacar más gasolina del combustorio, exprimir más el crudo y sacar más gasolinas. Se invirtieron como cerca de $2,000 millones y quedó toda esa maquinaria, todo ese equipo tirado. Se detuvo la construcción. Entonces, hemos tomado la decisión de darle continuidad a esa obra, porque no podemos dejarla que se convierta en chatarra, toda esa maquinaria, todo ese equipo. Pero nos va a significar una inversión para terminar esa planta de $2,500 millones. Es lo que tenemos que invertir para tener terminada esa planta a finales de 2023, principios de 2024, con lo cual vamos a extraer alrededor de 35,000 barriles de gasolinas. Entonces, esta es una inversión que se está haciendo. Queremos llevar, ya estamos produciendo, están procesándose 900,000 barriles diarios en las 6 refinerías, y queremos llevar el procesamiento de las 6 refinerías a 1.200.000 barriles diarios, más esta coquizadora que hablaba yo de 35,000 barriles de gasolinas, más la nueva refinería de Dos Bocas. Pues vamos a estar muy cerca de lograr la autosuficiencia para no comprar las gasolinas en el extranjero, producirlas en México. Sin embargo, no descartamos lo del nuevo tren de refinación. Aquí se está valorando para ver costos y beneficios. Ya estamos a punto de concluir ya nuestro balance sobre lo que necesitamos refinar, lo que necesitamos procesar de petróleo crudo para convertirlo en gasolina. Y ya tenemos que terminar porque ya no hay tiempo. O sea, nosotros no vamos a dejar obras en proceso. Yo espero que para finales del 23, principios del 24, ya no estemos comprando gasolinas en el extranjero, ya estemos produciendo toda la gasolina en el país. Bueno, continúo con las preguntas en este ámbito que tiene que ver con los petroleros. Bueno, hay también un reclamo de trabajadores petroleros transitorios. A nivel nacional, pues les cancelaron más de 13,000 plazas en todos los centros de trabajo de Pemex. Pese a que hay una gran necesidad de cobertura, dichos espacios no se han cubierto, y ahí tiene que ver mucho el sindicato mayoritario. Entonces, ¿es posible que haya una solución que beneficie a estos miles de trabajadores que están esperando un empleo? Incluso tanto en Pajaritos, en Morelos, mencionan los trabajadores que actualmente están trabajando en guardias que es mucha carga de trabajo para todos ellos, cuando también afuera hay miles esperando una oportunidad. Sí, va a haber trabajo para los transitorios. He hecho el compromiso, ayer hablé de que no se va a despedir a ningún trabajador petrolero, que se van a garantizar sus prestaciones y que va a haber mucho trabajo. Está
habiendo trabajo, hay muchas oportunidades porque se está invirtiendo en la industria petrolera. Son muchas acciones las que se están llevando a cabo. Entonces, no va a faltar el trabajo, y también ayer hablé de garantizar la libertad de los trabajadores para elegir a sus representantes. Voto libre, secreto, directo, para que haya democracia en el sindicato petrolero. Bloqueo de plazas porque manifiestan que si se pediría este desbloqueo de plazas porque manifiestan los trabajadores que es necesario que se aumente pues la capacidad, sobre todo aquí en los complejos, porque sí. Ellos manifestaban que a muchos se les envió a casa al ser población en riesgo, pero dicen que tuvo que ver ahí el sindicato. Entonces, nosotros no vamos a despedir a trabajadores y vamos a dar más trabajo porque se está invirtiendo. Ayer también sostuve que Pemex no es una empresa ajena al gobierno, es una empresa del gobierno de la República, porque el petróleo es del pueblo de México. Entonces, en la concepción neoliberal se dejó sin ayuda, sin apoyo, sin protección a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Los tecnócratas le dieron el mismo trato a Pemex que a una petrolera extranjera, como también le dieron el mismo trato a Iberdrola, una particular, una empresa de la industria eléctrica, que a la Comisión Federal de Electricidad. Pues no, porque tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad son empresas públicas, son del pueblo, para beneficio del pueblo de México. Entonces, ahora se les está rescatando. Por eso son los amparos. Hoy estaba yo enterándome que se amparó Walmart y se amparó Bimbo por la reforma eléctrica. Y cualquier ciudadano, creo yo, preguntaría, ¿y qué tiene que ver Bimbo y qué tiene que ver Walmart con la industria eléctrica? Pues resulta que sí tienen que ver, porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa para producir energía y además si esa empresa producía energía eólica limpia, recibían un subsidio y al final cobraban, o mejor dicho, compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores, que lo que pagan la mayoría de los mexicanos por la luz. Entonces, pues ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio, porque todo eso significa entregar presupuesto público, que es dinero de todos, a las grandes corporaciones. Se tenía la percepción, porque engañaban, de que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia. No, los grandes subsidios en la electricidad son para las empresas comerciales. Para que tengan una idea, porque siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Paga más una familia de clase popular o de clase media que lo que paga un Oxxo de luz. Y paga mucho más el dueño de una tienda de abarrotes, de una colonia, de un barrio, de un pueblo, que lo que paga un Oxxo. Y ahora que se ampara Bimbo y que se ampara Walmart, pues vamos a dar a conocer cuánto pagaban o por qué quieren mantener esos privilegios.
Entonces, tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, pues es como lo del pago de los impuestos. Los de arriba no pagaban. Las grandes corporaciones empresariales, financieras, no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos y el pueblo raso tenía que pagar los impuestos, el IVA y todo, los trabajadores, el impuesto sobre la renta. Entonces, no queremos ya privilegios, tiene que haber igualdad. ¿Cómo es posible que los que más tienen sean los que más reciban del gobierno? Es el mundo al revés. El gobierno tiene que dar la atención preferente a los más necesitados. ¿Cómo se le va a estar dando siempre a los de arriba y no apoyar al pueblo? Entonces, Pemex y los trabajadores van a seguir siendo atendidos y apoyados. Es una empresa estratégica de la nación. Presidente, hola, buenos días. Tenemos el número de amparos de lo que acaba de decir, que se presentaron. ¿Cuántos amparos son? Lo leí hoy en la prensa o en las redes. Este amparo del Bimbo y de Walmart es un descaro ya. Ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero ¿cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? Les debería dar vergüenza. Entonces, ¿cuántos amparos contra la ley eléctrica? Pues muchos, y los que se acumulen, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley. Vamos a que resuelva la Suprema Corte, porque es un proceso legal. Se inicia con una suspensión, se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia para que declaren inconstitucional la ley. Necesitarían tener mayoría absoluta o 2/3 partes de los votos de los ministros de la Corte. Con 4 ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley. Y vamos a hacer este asunto un tema de debate nacional. Voy a estar informándole al pueblo de lo que no se sabe, porque estoy seguro que la gente no sabía que Bimbo y que Walmart tenían también acciones en empresas eléctricas. O sea que además del comercio, también se dedican a la electricidad, porque por eso, como son productores de electricidad, reciben el subsidio. Entonces, ahora que lo que queremos es que haya un trato igualitario para que no quiebre la Comisión Federal de Electricidad y para que no aumente el precio de la luz, porque hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas y lo estoy cumpliendo, y no iba a aumentar el precio del diésel y no iba a aumentar el precio del gas ni el precio de la luz. Pues para que no aumente tenemos que cuidar a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que cuidar a Pemex, limpiar de corrupción a Pemex, limpiar de corrupción a la Comisión Federal de Electricidad, pero también no permitir que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras. Eso es todo. No se está nacionalizando, no se está expropiando, se están respetando los contratos. Lo único es una modificación a la ley
eléctrica para que no existan estas concesiones, estos excesos, estos subsidios. Cuando se va al istmo, ahí van a ver ustedes las plantas, los ventiladores de generación de energía eólica que dicen Bimbo o que dicen Walmart. Entonces, esa energía se sube y según la ley, los reglamentos que surgen de la reforma energética, esa es una energía limpia que tiene muy bajo costo. Entonces, esa energía de bajo costo es supuestamente la que le llega a Walmart y le llega a Oxxo y le llega a Bimbo, y por eso pagan menos. Pero ¿qué sucede? Que esa energía supuestamente que no tiene costo, pues sí tiene. ¿Por qué? Porque los ventiladores, los generadores no producen permanentemente y tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad a fortalecer la generación de energía. Entonces, ¿cómo es que pueden funcionar las plantas de generación eólica? Con el respaldo, así le llaman los técnicos, de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y ese respaldo cómo se les da? Pues con las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen que entrar en los tiempos críticos a respaldar cuando no hay viento, si se trata de energía solar, cuando no hay sol. Entonces entra a respaldar la Comisión Federal de Electricidad. Pero ese gasto que implica operar las hidroeléctricas, que pueden entrar a funcionar en una hora, se prenden para respaldar la falta de energía que se provoca con la eólica, pues ese costo no se contempla y es un subsidio. Pero esa es solo una parte. La otra parte es que no pagan por la distribución de la energía, porque la red de distribución es de la Comisión Federal de Electricidad y no pagan nada. Entonces, es un subsidio el que estén recibiendo energía barata, mientras los ciudadanos tienen que pagar completamente el servicio. Entonces, ese es el asunto. Va a haber mucha oportunidad, va a haber tiempo. Yo pensaba de que iban a actuar con responsabilidad y que iban a buscar al director de la Comisión Federal de Electricidad para llegar a un acuerdo de esos contratos, como está sucediendo en otros casos, pero no al amparo. Pues vámonos a ver qué van a decidir los jueces, los magistrados, los ministros, aunque ya también lo dije, no es ni amenaza ni siquiera advertencia. Yo no podría, como presidente, ser cómplice de un abuso. No soy encubridor. Entonces, si estoy viendo que algo está beneficiando a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, pues lo tengo que denunciar y no me voy a quedar con los brazos cruzados. Máxime si soy la autoridad. Entonces, sí se declara inconstitucional porque dominan los intereses de los grupos empresariales. Si los jueces, magistrados, ministros no actúan con justicia, que habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así. Pero si se declara inconstitucional la ley eléctrica, que es para beneficio del pueblo, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López Mateos. Así sería el cambio. Sí. Presidente, déjame cambiar radicalmente de tema y ya platicar un poco de lo que pasó ayer en el Estado de México, pero ¿qué representa para su gobierno lo ocurrido ayer? Estos ataques a los policías, son más de 10 policías muertos.
Si bien me queda claro que el problema de violencia es heredado, ¿en algún momento vamos a dejar de ver este tipo de noticias? Pues es algo que está muy arraigado, que lo dejaron crecer, que viene de tiempo atrás. No lo atendieron, no se atendieron sobre todo las causas que originan la violencia. Se abandonó al pueblo, siempre lo digo, se dejó sin oportunidades de trabajo a mucha gente, se abandonó el campo, sobre todo se abandonó a los jóvenes. Y entonces se fue creando un ambiente propicio para la delincuencia, una atmósfera muy propicia para la delincuencia, con un estilo de vida. Acuérdense que el neoliberalismo es sinónimo de corrupción, pero también de individualismo, de aspiracionismo, de tener ropa de marca, el tener camionetas o carros últimos modelos, residencias, alhajas, todo eso prevaleció, era a lo que se aspiraba. Imagínense los jóvenes, sin posibilidad de estudio, sin posibilidad de trabajo, y ofreciéndoles ese mundo de bienestar ficticio o temporal, transitorio. Muchos cayeron en eso, fueron atrapados. Esto lleva tiempo. Entonces, vamos avanzando, porque ahora se están atendiendo las causas. Nunca volvieron a ver a los jóvenes. Nada más me gustaría que me dijeran qué programas para jóvenes hubieron en el periodo neoliberal. Un programa que ustedes recuerden. Ninguno. Lo que hicieron fue burlarse de los jóvenes, llamarles niñis, que ni estudian ni trabajan, pero nunca hicieron nada con los jóvenes. ¿O sí hicieron? Los empujaron para que tomaran el camino de las conductas antisociales, porque les cerraron el paso, porque no les dieron oportunidad de estudio ni de trabajo. ¿Cómo rechazaban jóvenes que querían estudiar? Si saben por qué, no se agravó aún más la situación, porque muchos, de manera responsable, tomaron la decisión de emigrar en vez de quedarse y ser enganchados por la delincuencia organizada. Decidieron irse a Estados Unidos a buscarse la vida a otras partes. ¿Saben cuántos veracruzanos se fueron durante el periodo neoliberal a las ciudades fronterizas? ¿Cuántos veracruzanos hay en Ciudad Juárez, en Reynosa? ¿Cuántos veracruzanos se fueron a trabajar a Estados Unidos? Más de 1 millón en el periodo neoliberal, porque se les abandonó. Pero eso pasó en todo México. Entonces, es una labor de reconstrucción desde abajo. Tenemos que atender a la gente, tenemos que destinar el presupuesto para apoyar al pueblo, tenemos que combatir la desigualdad, tenemos que mejorar el salario, tenemos que atender a los jóvenes, garantizarles el derecho al estudio, el derecho a un trabajo. Tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, hacer a un lado el que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Señalar de que lo más importante no es el lujo barato, lo más importante es la honestidad, la dignidad, los principios. Y en eso se va avanzando, pero quedó una inercia y eso es lo que estamos padeciendo. Lamentamos mucho lo que sucedió en el Estado de México. El gobierno del Estado de México está
atendiendo este caso, haciendo las investigaciones. Lo que podemos decir con certeza es de que no hay impunidad en el gobierno que represento. El que comete un delito es castigado, es sancionado. No existe impunidad para nadie. Incluso cuando un juez deja en libertad a un presunto delincuente, lo denunciamos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuánto tiempo estará la Guardia Nacional en esta zona del Estado de México? Están ahí permanentemente, porque la Guardia Nacional no actúa moviéndose de un sitio a otro. La Guardia Nacional está actuando en territorios, en coordinaciones territoriales. Por eso estamos haciendo los cuarteles de la Guardia Nacional. Y ahora ya están construidos 150, pero vamos a tener el año próximo 240 y vamos a llegar a más. Aquí en Veracruz son 11, pero hacen falta muchos más cuarteles. Solo en Jalisco ya tenemos 30 y vamos a tener en todas las regiones del país presencia de la Guardia Nacional. En esta zona ya estaban como tal. En esta zona tenemos, ¿cuántos? 32 coordinaciones en el Estado de México y vamos a fortalecer más nuestra presencia para ayudar. Presidente, ¿por qué un año después de que aparecieron los primeros confinamientos en México por el COVID-19 se decidió cerrar la frontera sur? ¿Por qué hasta ayer se tomó la decisión? No. ¿O ya estaba antes o Sí, qué había pasado? Siempre. Mire, nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, porque nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos y hacen mucho coraje y cuestionan todo lo que hacemos y a veces hacen el ridículo. Por ejemplo, ya no lo voy a seguir mencionando, ya solo esta vez, pero imagínense un escritor, Enrique Krause, hace un artículo pidiéndole al presidente Biden que me regañe. ¿Cómo un ciudadano mexicano, pero acá en especial, en este caso, un intelectual orgánico, va a pedir a un gobierno extranjero que intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos? Bueno, ¿cómo explico esto? Por la desesperación. Yo recuerdo que está aprobado, nunca digo nada sin tener pruebas. Cuando estaba la guerra sucia en el 2006, que decían que yo era un peligro para México, los mismos, ¿no?, que se sentían los dueños del país, que no querían los cambios, los mismos que tenemos ahora de opositores, nada más que ahora ya sin máscaras. Un cardenal mexicano le pidió a un embajador de Estados Unidos de que Estados Unidos interviniera para que yo no ganara, así como se los estoy diciendo. Yo por eso admiro mucho al Papa Francisco, porque es diferente, es distinto. Yo soy pues conocedor de la historia y en las tres transformaciones que han habido, los papas de entonces se opusieron a la independencia, a la reforma, pero también cuando la revolución, fíjense lo que son las cosas,
mientras el presidente Wilson de Estados Unidos no reconoció a Huerta porque consideraba que se había cometido un asesinato con el presidente Madero, que había sido asesinado. Y nunca el presidente Wilson, demócrata, reconoció a Huerta. Un papa lo reconoció. Francisco es distinto. Pero bueno, ¿qué enseña todo esto? De que la historia se repite. No es raro pues que vayan al extranjero. Hace poco el de Coparmex estaba un señor de Hoyos, Gustavo de Hoyos, sí. ¿A dónde fue? A España, o se comunicó con el rey Felipe VI para pedirle lo mismo, que vinieran aquí a regañarme. Y bueno, ¿cómo se va a olvidar que los conservadores fueron a traer a Santana luego de que Santana entregó más de la mitad de nuestro territorio? Luego de ese gran zarpazo, que Santana se va al extranjero, al exilio, van los conservadores a traerlo de nuevo. Y le dicen, no se preocupe, le escribió una carta, nada más que no se puede comparar a Lucas Alamán, porque era realmente un buen intelectual, historiador, con Krause, pero Lucas Alamán escribe a Santana diciendo, véngase, no se preocupe, aquí nosotros tenemos el control de la opinión pública, porque somos los que manejamos los principales periódicos de la capital y del país. 1853. Pero después, como 10 años después, van a traer a Maximiliano y a Carlota, los conservadores. Entonces, es una actitud de ir a pedir que intervengan en nuestro país. Son como las ranas pidiendo rey. Se les olvida que estamos en una república democrática, que somos los mexicanos los que decidimos. Presidente, y ya por último, seguramente usted lo ha visto en redes sociales en las últimas horas, ha estado circulando información en torno a que presuntamente un banco del gobierno le prestó al productor Epigmenio Ibarra más de 150 millones de pesos. ¿Esto es cierto? Pues puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas, y la empresa de Epigmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra, Loret de Mola. Entonces, resulta que es una nota de Loret de Mola para afectarnos. ¿Qué le digo al señor Loret de Mola? Pues que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero, y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie. Lo que sí me consta es de que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros, porque es crítico y le llama pan al pan y vino al vino, y eso es lo que los debe de tener molestos. En el caso de Nacional Financiera y de Bancomex, pues son bancos para dar créditos a empresas. Como sabía que me iban a preguntar eso,
nada más quería informar que Kimberly Clark, donde participa Claudio X González, tiene también un crédito de 1,000 millones de pesos en Bancomex, y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso. Gracias. Muy bien, ¿les parece? Ya tenemos que irnos, pero vamos aquí cerca a la inauguración del muelle o de la ampliación del muelle. Terminamos con 4 caballeros, 4 compañeros. Mañana, no, el lunes empezamos con 4 compañeras mujeres. Muchas gracias a todos.